El retrato se convertiría en el más mágico de los espejos. De la misma manera que había descubierto su cuerpo, también le revelaría el alma. Esta pequeña cita literaria de Oscar Wilde viene bien para empezar esta charla sobre la materialidad de los daguerrotipos, que llamamos refugio de pasiones y anhelos porque ya veremos en el desarrollo de la misma que el daguerrotipo contiene todas esas cosas, además de una imagen. No sé, calculo que todos o la mayoría de ustedes conocen físicamente un daguerrotipo. Acá tengo en la mano uno. Y la idea es mostrar el tamaño de un daguerrotipo y cómo directamente calzan el tamaño en la mano, digamos, ¿no? Y cómo al abrirlo, inmediatamente se encuentra uno con la dificultad de ver la imagen. Que primero se ve positivo, se ve negativo, es una mezcla rara a la cual no estamos acostumbrados, pero que encontrando el ángulo correcto uno alcanza a ver la imagen en toda su plenitud. Esta propiedad del daguerrotipo, de la primera forma de fotografía, hace que lo consideremos un objeto sumamente sofisticado. Y la sofisticación del daguerrotipo radica en una serie de combinación de conceptos opuestos. Es al mismo tiempo negativo y positivo, como vimos recién. Y esa sofisticación no se puede traducir a dos planos, no se puede traducir en una reproducción. Ahí estoy mostrando en pantalla un daguerrotipo de una joven que posa en el estudio y que para aquellos que no han visto o no han experimentado con un daguerrotipo en la mano, les preparé un pequeño video para ver la diferencia de lo que es ver una imagen del daguerrotipo o ver un daguerrotipo en vivo. Ahí estoy con el estuche en la mano, se abre y ahí inmediatamente uno encuentra esos reflejos, porque es como un espejo, ¿no? Que refleja todo lo que tiene enfrente, incluso se refleja uno mismo. Y en algún momento uno llega a ver la imagen positiva en toda su magnificencia, en todo su detalle. O sea que el mensaje del daguerrotipo de alguna manera comprendía la veracidad fotográfica, pero va mucho más allá también porque era una pieza única. Es un positivo directo de cámara, como lo son otros procesos, pero este es el primero. Y por lo tanto, como pieza única, es altamente coleccionable. No hay idea más fuerte para alguien que colecciona que la idea de pieza única. Pero eso a su vez le confiere, de alguna manera, en algún sentido, lo que se conoce como el aura de las obras de arte. Le da una jerarquía distinta, una jerarquía tanto como imagen fotográfica, también una jerarquía social, si se quiere. Tenía la estética de la miniatura, como vimos, cabe en la palma de una mano. No tiene nada que ver con las ampliaciones que conocemos en la actualidad. Era una experiencia privada, íntima, cargada de una serie de sentimientos, al ser la primera imagen o el primer retrato que uno se hacía, y al mismo tiempo muchas veces el último o el único. En promedio, la sociedad del siglo XIX, la que tuvo oportunidad de retratarse al daguerrotipo, la primera camada o la primera generación que se retrató al daguerrotipo, en promedio se retrató una sola vez. Entonces, estas obras tenían una carga familiar muy importante, una carga personal muy importante. Era la primera vez que se podía ver el retrato fidedigno de una persona. Y la experiencia de ver un daguerrotipo propone una cierta interacción. Hay que moverlo, hay que encontrar el ángulo y en algún momento uno se ve reflejado en ese espejo y hay un intercambio de miradas. Todo esto parece una exageración, pero si uno lo experimenta se entenderá lo que digo. Y esa idea de que es un espejo y al mismo tiempo es una ventana hacia el pasado, porque la imagen
está intacta respecto a lo que tuvo delante. O sea, las propiedades ópticas de la imagen daguerreana es como si estuviera uno mirando el mismísimo objeto a la persona o la vista. Entonces, es una experiencia realmente conmovedora. Hay un intercambio de miradas y hay una profundidad que tiene que ver con la profundidad que tiene cualquier espejo. Entonces, cuando hablaba de la combinación de opuestos, es negativo y positivo, pero también es una imagen plana, un grafismo, y a la vez tiene características como escultóricas, por esta idea tridimensional de la profundidad que le da el espejo. A su vez puede ser algo mundano que termina siendo heroico, por cómo está planteada la imagen, o algo absolutamente efímero, como es una sombra, nuestra sombra, que se transforma en trascendente. Esta mujer trascendió, o sea, trascendió a su familia, a todos sus herederos, y trascendió socialmente. La estamos viendo nosotros casi 180 años después. Entonces, esta idea de que lo bidimensional tiene propiedades tridimensionales o multidimensionales, porque más allá de la idea de tridimensión tenemos la idea del objeto mismo que tenemos en la mano. Y respecto a eso, ¿tenemos en la mano o llevábamos sobre el cuerpo? Veamos, esta chica llevaba una joya con un daguerrotipo, llevaba a su novio, a su prometido, a su hermano, colgada de una alhaja sobre la ropa. O sea, se llevaba en el cuerpo directamente. Es la primera vez que, en realidad las miniaturas pintadas también, pero esta es la verdad, la veracidad fotográfica llevada sobre el cuerpo, digamos, ¿no? Ahí vemos cómo la relación entre esta joven y ese retrato es muy íntima, es personal, es en contacto físico con esa persona a través de su retrato. Entonces, la fotografía, el daguerrotipo, siempre hablamos de, cuando hablo en este caso de fotografía, hablo de daguerrotipo, es objeto e imagen. Creo haber puesto más o menos en relieve esa comprensión. Y es un testimonio tanto del lado del modelo como es del artista, cuáles los sellos o las firmas que deja el artista en esa imagen para apropiarse de ella. Pero también es una creación visual y también puede ser un documento para la historia. Tanto para la historia de la fotografía, la historia de la fotografía técnica o social, como para la cultura visual, pero también para la historia. Y quiero hacer hincapié en ese punto, porque de alguna manera, si no es todo esto, pareciera que es un pasatiempo, un entretenimiento, un juego intelectual que no produce ningún avance concreto, ningún aporte concreto a la historia, ¿no? Entonces, si consideramos los retratos, esto es una constelación de retratos de mediados del siglo XIX, despojados de la parte material, de su materialidad. Son retratos que ya se transforman casi en un corte transversal de lo que era por lo menos la élite en el Río de la Plata, pero no nos dice mucho en la medida que no podamos ver el objeto. Y ahí vamos a comentar un poco cómo venían presentados. Antes mostré el estuche, un estuche que podía ser de cuero de tafilete muy fino, con diseños, pero también podía ser de un material nuevo, termoplástico, llamaban Union Cases, que es un material, en realidad técnicamente es un termofijo, pero es el primer uso industrial del plástico a nivel mundial, y se usó para estampar diseños por presión y calor en estos estuches. También podía ser de metal, el tercero es un estuche de metal y cuero, que claramente permitía una mayor resistencia y una mayor perdurabilidad del retrato que contenía. Puede estar en una alhaja o en una joya, como vimos, la joven tenía uno de estos colgando, abajo a la izquierda. También podía ser un medio publicitario, el estuche donde el artista ponía su nombre como medio publicitario. No fue frecuente en la Argentina, pero sí en Chile. Helsby era socio de otro daguerrotipista que trabajó en el Río de la Plata, y este tipo de estuche yo no lo conozco en el Río de la Plata. Sí en el interior, pero no en el exterior. Y por último, los marcos. Marcos de todo tipo que permitían al daguerrotipo integrarse a una constelación familiar sobre la pared con miniaturas y óleos,
de alguna manera permitía completar la tradición heredada del árbol familiar sobre la pared, ¿no?, del hogar. Diferentes formas de presentar los daguerrotipos: un daguerrotipo estéreo sobre la derecha, de madreperla al centro, ese es artesanal, obviamente, en joyas, prendedores, broches. El de la izquierda es una placa entera, el del medio es una media placa, y ahí vamos viendo los tamaños. Los de abajo se llaman miniaturas, en realidad, asociadas a la miniatura pintada, pero son miniaturas fotográficas o daguerreanas, en marcos de pasta. Estos marcos y vidrio pintado de alguna manera son más heredados de Europa, de Francia concretamente. Y acá se ve una serie de diseños de los Union Cases, como les decía, material termoplástico, y que también habla de quien lo consume, ¿no? Cada uno, muchas veces o frecuentemente se pierde el nexo entre el sentido entre el retratado y el estuche, pero seguramente había una lección que tenía que ver con la personalidad de quien se retrataba y quien compraba el estuche, ¿no? Estuches que tienen que ver con la modernidad. El de la derecha tiene un ferrocarril, una locomotora y un buque a vapor. A la izquierda el campo, tan caro a nuestro progreso. Y en el centro el inventor de la fotografía, o el inventor del proceso del daguerrotipo, Daguerre, como una celebración del inventor del proceso. Y finalmente los más económicos, sistemas de colgada, que tiene un ganchito por detrás, que muchas veces uno piensa que le falta algo, y en realidad esta es la manera que se proveían, sin el marco, pero sí con un passepartout de vidrio y un gancho para colgar en la pared. Esto fue también muy común en el Río de la Plata. ¿Cómo lo firmaban los artistas? En el Río de la Plata había modalidades distintas, desde etiquetas adentro y afuera, hasta firmar con punzó sobre la placa, lo cual a veces se hace muy difícil de ver, o también en el passepartout metálico, como lo hacía Fredericks, o incluso en el medio, Bate y compañía grabó en el ambrotipo, grabó sobre el vidrio su nombre. Es bastante raro eso. Pero estas son las maneras que el artista de alguna manera ponía su sello. En este caso es un daguerrotipo muy, muy interesante porque está coloreado. Todo el color que vemos obviamente está agregado a mano. Pero en este caso es difícil de ver la firma que está sobre el margen inferior derecho, y que al invertirla vemos que dice Gras, es Amadeo Gras. Por supuesto un pintor de renombre, y claramente se ve la capacidad del artista para posar a sus modelos de una manera plástica, ¿no?, distinto a lo que hemos visto antes. El estuche daguerreano que mencionaba antes, de metal, que habla también del retratado. El retratado es un militar, y uno inmediatamente empieza, bueno, qué bueno, un estuche de metal para un militar tiene sentido, lo lleva en el cuerpo, en el bolsillo, en la levita o en el chaleco, pero la realidad es que al conocer quién es el personaje, este es el tío de José Hernández, el escritor, que está a Luce Divisa Federal. Este militar murió en 1848, y este estuche es de 1855. Acá vemos de vuelta cómo el estuche nos permite, de alguna manera, ver si esta tumba faraónica fue abierta y alguien ha hecho algún cambio. Claramente este daguerrotipo fue cambiado en algún momento de estuche, y este no es el estuche original. Respecto a estuches originales, volvemos a otro caso, más emblemático todavía, que es el caso del Almirante Brown. Este daguerrotipo fue motivo de un trabajo de hace una década más o menos que publiqué, y que determinó que esta es una de las imágenes más tempranas del Río de la Plata, 1844, y este estuche en 1844 no existía, es un estuche de la década de 1850. Entonces, de vuelta, aquí hay alguna mano que ha intervenido de manera de generar este Frankenstein de una imagen de casi 5, 6 o 7 años anteriores al estuche, ¿no? Para ayudarme a identificar lo que estoy diciendo, usé estos dos daguerrotipos que son de la misma época y cuyo estuche corresponde a la época. Este es un estuche de mediados de la década de 40, y el que vimos antes es un estuche posterior. Entonces el del Almirante Brown debió estar en un estuche similar a este, con la sencillez. Este se llama estuche de tipo lira, lo fabricaba Matthew Brady, un
daguerrotipista de renombre en Estados Unidos, y esta es una versión de otro fabricante de estuches. Este es un caso emblemático porque fue publicado con nombre desconocido y artista desconocido, y sin embargo, en el estuche mismo está el nombre del retratado. Entonces, a veces uno disocia el estuche de la pieza, y lo que está haciendo es perder no solo la proveniencia, sino también la unión, el sentido que tenían uno con el otro, y de que de alguna manera cómo se cargan de sentido el daguerrotipo y el estuche al mismo tiempo. En el estuche estaba escrito el nombre, Genaro Rúa, y a través del mantel uno puede identificar que este era un trabajo de Thomas Helsby. Entonces, de pasar a ser una persona desconocida de un estudio desconocido, ahora tenemos toda la información de quién es, porque estaba escrito en el estuche, pero está conservado de manera en lugares distintos. Me tomé el trabajo de hacer una especie de relevamiento para ver en el Río de la Plata qué podemos esperar encontrar, porque tiene que ver con el consumo, cómo era el consumo en el Río de la Plata, tanto de daguerrotipos y ambrotipos. Y he tratado de hacer una muestra relevante entre el museo. El primero es el Complejo Museográfico Enrique Olagondo, el centro es el Museo Histórico Nacional, y el tercero es una colección privada. Y la idea era ver cuántos daguerrotipos hay, cuántos ambrotipos, cuántos identificados, para entender de qué tamaño son. No puse toda la información, pero y llevar a un promedio. Es lógico que en el Museo Histórico Nacional el 85% de los personajes sean identificados, porque la idea era justamente esa, rescatar los próceres, las personalidades de renombre de la sociedad. En el complejo museográfico Udaondo lo mismo, el 88%, perdón, el 40% está identificados, en el Museo Histórico el 80%, pero el daguerrotipos en los dos casos es altísimo, es casi el 90, el 85, el 90% son daguerrotipos, y ambrotipos hay muy pocos, 10 o 15%. De vuelta, es lógico que las personalidades, porque de eso se tratan las que están en los museos, por lo general tuvieran un acceso a mayores tamaños de daguerrotipos y a daguerrotipos en lugar de ambrotipos. En la colección privada, que tiene una cantidad mayor que los otros dos juntos, el porcentaje de los daguerrotipos baja al 75%, o sea, casi 3/4 de todas las imágenes de positivos directos de cámara son daguerrotipos, y solo hay un 25% de ambrotipos. Entonces, en promedio es un 80-20. La mayoría son daguerrotipos y hay muchos menos ambrotipos. Eso ya lo sabíamos, pero es interesante darse cuenta que el ambrotipo tuvo una vida muy corta en la Argentina. El papel le pasó por encima directamente, y las tarjetas de visita y la guerra del Paraguay hicieron que el ambrotipo prácticamente tuviera una relevancia menor, si bien las piezas que se pueden encontrar son muy, muy interesantes. En cuanto a los ferrotipos, directamente la alta sociedad porteña prácticamente no llegó a consumir el ferrotipo, que pasó a ser una curiosidad para minuteros o para ferias, o sea, no está dentro de ese ámbito social en el cual participaban los daguerrotipos o los ambrotipos, incluso la foto en papel poco después. Ahora, en cuanto a las personalidades identificadas, en el promedio de todas estas casi 700 piezas, casi el 50% es personalidades identificadas. De vuelta, habla de la élite que se retrataba y cómo las familias guardaban esos daguerrotipos, o guardaron hasta no hace mucho tiempo, asociado a los nombres, ¿sí? Cuando se pierde ese nexo, perdemos la identidad, pero no es tan alto el porcentaje de daguerrotipos anónimos como pasa en otros países. Me gustaría plasmar todo lo que charlé hasta ahora en un caso concreto, justamente que estoy trabajando ahora y que me parece relevante, esta idea de que esto sirva como un aporte para la historia. Este es un daguerrotipo muy conocido de General Urquiza, supuestamente sacado por Antonio Pozo después de la batalla de Caseros. Digo supuestamente porque justamente ese es el tema a discutir, si realmente fue sacado después de Caseros. El de la izquierda está en el Museo Histórico Nacional y es copia del de la derecha, que está en el Museo Histórico del Uruguay. La calidad ya nos está diciendo
que uno es copia del otro, y la menor resolución y el menor tamaño también nos está diciendo que es una copia del otro. De hecho, el de la izquierda debe ser una copia de copia porque está al derecho. Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero arrancando con esto, la pregunta es, ¿quién sacó este daguerrotipo? Y la idea es comparar el objeto daguerrotipo, la materialidad del daguerrotipo en todos sus aspectos, no solo de la placa daguerreana, que tiene lo que decir al respecto, pero también el objeto en cuanto al contenedor, que es el estuche. Este es el general Garzón, que fue sacado por Masson y Penhaver, socios de Fredericks, durante la incursión que tuvieron en noviembre de 1850 en el campamento de Arroyo Grande. Este daguerrotipo es bien conocido porque de él se hizo una litografía. Para la época que se hizo la batalla de Caseros, o que sucedió la batalla de Caseros, ya había muerto pocos meses antes. Y el estuche en el cual está contenido, todo esto indica fin de la década de 1850, tanto el estuche como el interior de seda, y el tipo de presentación de daguerrotipo sin bandeleta coincide con la fecha que sabemos en que se retrató, que fue en noviembre de 1850. El de Urquiza tiene un estuche exactamente igual, es el mismo estuche, el mismo passepartout. Digamos, el passepartout se lo llama arenado, ese proceso de esa textura que tiene el daguerrotipo es arenado, es propio de la década del 40. En este caso coincide, tampoco tiene bandeleta, o sea, está directamente el paquete de daguerreano dentro del estuche, y el diseño del estuche es el mismo. Pero no termina con esta coincidencia, que puede ser casual, por un lado, y aparte, porque los estuches se usaron después también. Son elementos que uno va sumando, elementos de juicio, no es una sola cosa. El interior, de vuelta, coincide con el de Garzón, es de seda, coincide exactamente en la presentación que tiene el otro daguerrotipo. Los ponemos juntos y las similitudes se van haciendo cada vez mayores. Ya no es solamente el estuche, sino que el tipo de retrato es muy similar, el fondo es oscuro. El fondo oscuro fue una moda que se impuso más en la década del 50, el fondo claro, perdón, se impuso en la década del 50, y el fondo más oscuro es más propio de la década del 40 y es más espejado, o sea, es más difícil de ver este daguerrotipo comparado con uno que tiene fondo claro, ¿sí? Que además tenía ciertas dificultades técnicas el fondo claro, pero de alguna manera es un tema de moda. Los ponemos juntos, la similitud, no hay ninguna duda, es el mismo estuche. Pensemos en dos daguerrotipistas itinerantes, que no tienen una provisión de materiales muy importante, no, es muy periódica, y tienen este estuche y con este van trabajando. Este otro daguerrotipo también coincide con el de Garzón, fue sacado al mismo tiempo, de hecho se sabe exactamente cuándo sacó, el 12 de diciembre de 1850, y de este se hizo una litografía de Urquiza. De vuelta, este daguerrotipo coincide con el de Garzón y con el otro de Urquiza con el poncho. Acá está la placa de la desnuda, donde se puede ver Scoville. Scoville es la marca de platero que se ve en la parte izquierda inferior, y vemos ahí una mancha de oxidación sobre la derecha, ¿sí? Esa es la placa desnuda. Si ponemos estos dos juntos, la hipótesis es que estos dos daguerrotipos se sacaron al mismo tiempo. De hecho, la crónica, esto también, de vuelta, la crónica periodística, una crónica inédita que encontré hace poco periodística, dice que al general Urquiza le hicieron dos retratos los retratistas. El de la derecha sabemos que es de 1850 y el de la izquierda yo creo que también es de 1850. Y sumamos un último elemento casi increíble, que es la mancha de oxidación. En el caso de militar de la derecha, también tiene una mancha de oxidación parecida al que tiene el de poncho del lado izquierdo. Esa mancha de oxidación, me explicaba Gran Romer el otro día, tiene que ver con la manera en que se secaban las placas. Por lo tanto, el secado imperfecto de la placa deja un residuo sobre ese lado, y ese es el lado que se oxida. Entonces, la misma mano hizo estas dos, o por lo menos alguien trabajando de la misma manera hizo estas dos tomas. La crónica dice que se hicieron dos, la de la derecha fue de 1850, la de la izquierda
no tengo mayores dudas, también coincide con la de 1850. Por lo tanto, veamos ahora cómo sería el verdadero Urquiza después de Caseros. Este es un daguerrotipo de Urquiza sin ninguna duda sacado después de la batalla de Caseros. La manera en que se presenta Urquiza es distinta. Este es el triunfador de Caseros, este es el hombre de Estado, ¿sí? Acá es el gobernador de Entre Ríos, tiene la banda de gobernador, y acá se presenta como hombre de acción, de pie, con fondo claro, como les decía, esto ya es una moda que prácticamente le impone Fredericks, a quien se le atribuye este daguerrotipo. Se presenta de otra manera. De este daguerrotipo hay una serie de copias. Acá están los dos. Vemos la diferencia no solamente de presentarse él, de cómo se muestra, sino la diferencia física de las dos placas, ¿no? Los tiempos distintos que están marcando. Acá tenemos las dos de las placas conocidas de Urquiza, que por supuesto la de la derecha es una copia de la izquierda. Se nota por la calidad, tiene menor foco, tiene menor definición, es más chica, la de la izquierda es una media placa, la de la derecha es un sexto de placa, y además está enderezada. Si se fijan, está girada, hicieron la copia girada para enderezarla con respecto a la toma de la izquierda. En la placa daguerreana se ve cómo se enderezó el retrato de Urquiza para que quede derecho. Seguimos con otra copia más, esta está en el Museo Leguizamón, otra copia del mismo daguerrotipo, invertida, por lo tanto la de la izquierda lo muestra invertido, o sea, es una copia que no se usó en lente inversor, al hacer una copia daguerreana se vuelve a invertir, y ahí está la copia de ese mismo retrato, coloreado igualmente, pero sigue siendo una copia de segunda generación de menor tamaño, ¿sí? De esta manera vemos cómo esta materialidad que sirve, ahondamos más en el estuche. Por ejemplo, este es el estuche, el de la izquierda, es el estuche Urquiza, de la década de 1850, exactamente el año 1852. El de la derecha es de otro retratado, que sirve para comparar. Acá la idea es tener una capacidad de poder comparar una cantidad importante de daguerrotipos para entender cuáles eran las costumbres y las técnicas que usaban los artistas en el Río de la Plata en cada momento. El daguerrotipo de la derecha tiene el interior también que coincide con el de Urquiza, y es del presidente del Uruguay, Juan Francisco Giró, que fue retratado en enero de 1853. Por lo tanto, coincide con la idea de esta de que es en la 1852, 1853, coincide con la época final en que el daguerrotipista Fredericks estuvo en el Río de la Plata hasta que se fue a los Estados Unidos y no volvió más. De vuelta, el estuche es el mismo, no tiene nada que ver con el estuche anterior que vimos, que es este es de otra época, y vemos cómo se va sumando elementos que van permitiendo entender qué es qué, y de alguna manera es un aporte para la historia, ¿sí? Yo he hablado esto con Isidoro Ruiz Moreno, que es el mayor historiador de Urquiza, y está maravillado con encontrar este tipo de cosas, porque para los historiadores hasta no hace mucho las fotografías, las ilustraciones acompañan los textos, pero no son fuentes para la historia, y de alguna manera uno trata de poner esto de relieve y hacer el aporte desde de esta comprensión, ¿no? Por último, quisiera cerrar con un mensaje que no es mío. Este es un daguerrotipo, es uno de los pocos daguerrotipos en mi colección que no es de un argentino, es de un armenio y un coleccionista, por eso me identifico con él, que lo dejó un daguerrotipista norteamericano, que dice: conserven sus viejos daguerrotipos, ya que nunca más verán algo parecido. Por ningún otro proceso se puede producir una imagen tan perfecta y duradera. Tan perfecta y duradera. Y lo dice alguien en 1865, cuando ya la fotografía en papel se había impuesto, el daguerrotipo estaba prácticamente desaparecido, pero este fotógrafo sabía que el daguerrotipo iba a perdurar, sabía que el daguerrotipo se iba a destacar, iba a trascender con respecto al resto de los procesos, y esta apelación es la misma que tenemos que hacer nosotros ahora en tratar de difundir la idea de que hay que preservar estos daguerrotipos por su valor cultural, por su valor social y por su valor histórico. Muchas gracias.